continuamos. Este que está acá. ¿Qué pasa con este ejercicio? Me piden calcular el límite de la función cuando x tiende a 6. ¿Ya? ¿Qué pasa acá? Para ver si hay continuidad o no, para ver si hay continuidad, hay que hacer lo siguiente. Por un lado, vamos a calcular el límite. Por otro lado, vamos a comprobar si se cumple la continuidad. Para ver si se cumple la continuidad, yo voy a decir, primero voy a evaluar qué es lo que pasa cuando mi función toma el valor de x igual a 6. Si mi función toma el valor de x igual a 6, el resultado de eso es igual a 4. ¿Ya? Es lo que me dice el segundo intervalo. Y ahora voy a calcular los límites. El límite cuando tiende a 6, pero puede tender a 6 por la izquierda o por la derecha. ¿Ya? Si tiende a 6 por la izquierda, la función va a tomar esta forma. Por la izquierda va a ser 2x menos 8. Y por la derecha va a ser 10 menos x. Calculamos. Lo puedo resolver por sustitución directa, funciones polinómicas que no se determinan, y resuelvo. 2 por 6 menos 8. 2 por 6, 12, menos 8, 4. Y aquí, 10 menos 6 es 4. Entonces, ¿existe el límite? Sí, existe el límite. Existe el límite de la función cuando x tiende a 6 y es igual a 4. Es una función continua. Para que sea continua, se tiene que cumplir esta última condición, de que al evaluar la función en x igual a 6, el resultado debe ser el mismo que el que encontraron en el límite. ¿Ya? Evaluaron la función en 6 y les dio 4, y encontraron el límite de la función, que también les dio 4, y como son iguales, puedo decir que es continuo. ¿Ya? Y el gráfico de eso es este que está aquí. Fíjense bien. Para valores de x menores que 6, la función toma esta forma. Para valores de x igual a 6, la función es exactamente igual a 4. Y luego, para valores de x mayores a 6, la función es igual a 10 menos x. ¿Ya? Toma tres formas, esto que vemos acá. Nunca levanté el lápiz de ese dibujo, ¿ya? Por lo tanto es una función continua. Si yo lo evalúo en x igual a 6, encuentro que el resultado es 4. Y si lo evalúo en las proximidades, es decir, si calculo el límite de x igual a 6, voy a llegar a un resultado muy cercano a 4, y por lo tanto puedo decir que es una función continua, porque tanto la función evaluada en x como en el límite, a los alrededores, es igual a 4. ¿Ya? Y vamos con este ejercicio. ¿Qué pasa con este ejercicio? Me piden determinar ¿cuál es, Rafael? Los otros puntitos que yo les dibujé. Lo que pasa es que para poder hacerles el gráfico en el Excel, tengo que ponerle varios valores. Entonces, cada valor que yo le fui poniendo al Excel era solamente para hacer el gráfico. Pero en verdad nosotros lo que estamos evaluando es solamente lo que pasa en el 6 y en las proximidades del 6. Pero si yo hubiese querido dibujar solamente eso en el Excel, me hubiese salido una cosa así. Y no se hubiese distinguido nada. Entonces, para que ustedes distinguieran cómo eran los gráficos, yo les puse estos valores y les puse esos puntitos que son las coordenadas. Pero solo para el gráfico. ¿Ya? Vamos con esto. Me piden determinar el valor de k para que la siguiente función sea continua. ¿Ya? Entonces, quiero que esta función sea continua en x igual a 4 negativo. Es decir, quiero que sea continua en x igual a 4 negativo. Para que sea continua en 4 negativo, yo tengo que primero evaluar qué pasa cuando mi función es exactamente igual a 4 negativo. ¿Ya? Y luego tengo que calcular si existe el límite de mi función cuando x
tiende a 4 negativo. Es decir, lo evalúo en el mismo 4 y en las proximidades del 4, es decir, en el límite. Recuerden que el límite es lo mismo que decir que lo estoy evaluando en las proximidades. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Me voy a fijar. X es igual a 4 negativo en el primer intervalo, este que está aquí. En ese intervalo, X es igual a 4 negativo. Voy a tener raíz de 4 negativo por 4 negativo, equivale a raíz de 16 positivo, que es igual a 4. ¿Ya? Veamos qué pasa si nosotros evaluamos en el límite. En el límite, tengo que por la izquierda, la función toma la forma raíz de 4x con el 4 negativo, y por la derecha toma la siguiente forma, k menos 3x. ¿Ya? Lo puedo hacer por sustitución directa, son funciones polinómicas que no se indeterminan, y ya calculé esto que está aquí, raíz de 4x negativo, lo calculé a la izquierda, que me dio 4. ¿Ya? Y lo de abajo lo puedo hacer por sustitución directa porque sigue siendo una función polinómica, pero me va a quedar expresado en función de k. Y me va a quedar 3 por 4 negativo, cuando yo haga el reemplazo de x. Que es lo mismo que decir 3 por 4, 12, negativo por negativo positivo. Y les queda k más 12. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Me piden encontrar un valor de k para que la siguiente función sea continua en x igual a 4 negativo. Para que sea continua, este tiene que ser 4, este tiene que ser 4, y este también tiene que ser 4, ¿cierto? Todos tienen que ser 4. En resumidas cuentas, el x igual a 4, negativo, el x cercano al 4 negativo por la izquierda, y el x cercano a 4 negativo por la derecha. Por lo tanto, para que sea continua, se los voy a anotar, para que sea continua y para que el límite exista, ya pueden verlo por cualquiera de los dos lados, para que el límite exista, para que exista el límite, por la derecha y por la izquierda tiene que darme el mismo valor. Es decir, 4 tiene que ser igual a k más 12. Y por lo tanto k va a ser igual a 8 negativo. ¿Cierto? Entonces, cuando k es 8 negativo, entonces el límite de esta función existe, el resultado va a ser 4, al igual que la evaluación de la función en 4 negativo. Ya si ustedes reemplazan k por 8 negativo, el resultado de esto les va a dar 4. ¿Se dan cuenta? Entonces lo único que ustedes tienen que hacer es fijarse. Para que sea continua la función, todo tiene que ser el mismo número. Todo. Y si algo me queda en función de otra cosa, lo igualo a los números que tuve antes. ¿Dudas? ¿Está muy complicado? Esto es súper metódico. Siempre tienen que seguir los mismos pasos. Y al final esto es puro ejercicio. ¿Ya? Ya. Y vamos con estos últimos. A ver si se los alcanzo a ver al final, que es muy parecido, la verdad. Les voy a ver este, ¿ya? Por si no alcanzo a verles, o sea, quiero verles toda la materia, regresaré al 3 si alcanzo a hacerlo. No, este es el 4 y este es el 5. Regresaré al 4 si es que alcanzo a verles todo antes de las 6, ¿ya? Entonces, vamos con esto. Me piden determinar el valor de A y B para que la función sea continua en todo su dominio. ¿Qué quiere decir que está continua en todo su dominio? Que para cualquier, recuerden que el dominio son los valores que toma X, que para cualquier valor que tome X, ¿ya?
entonces se cumpla que todos estos resultados que están aquí sean iguales. Eso significa que sea continua. Continua es que siempre quiero llegar a los mismos valores. Pero ojo, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Lo que va a pasar aquí es lo siguiente. Voy a tener que calcular un límite cuando x se acerque al 4 negativo y cuando x se acerque al 4 positivo. ¿Ya? ¿Qué voy a hacer acá? Voy a hacer lo siguiente. Primero, voy a ver si existe la función. Y lo que va a ocurrir aquí es lo siguiente. Si x toma el valor de 4 negativo, mi función va a ser igual a. Cuando es 4 negativo, mi función toma esta forma. 2x al cuadrado menos 1. Y eso equivale a, rápidamente, 31. ¿Ya? Creo que está bien. Ustedes me dicen si está bien. Y por otro lado, tengo que cuando yo evalúe la función en 4 positivo, porque fíjense bien que esa función tiene distintas limitaciones. ¿Ya? Una con el 4 negativo y otra con el 4 positivo. Si la evalúo en 4 positivo, entonces la voy a tener que evaluar aquí. ¿Ya? Y si la evalúo ahí, me va a quedar 5 menos 2 por 4. Es decir, 5 menos 8, que equivale a 3 negativo. ¿Ya? En otras palabras, dependiendo de donde yo evalúe mi función, voy a tener que encontrar la continuidad evaluada en esos valores, o en 4 negativo o en 4 positivo. Entonces lo que voy a hacer ahora es evaluar qué pasa cuando x tiende a 4 negativo y qué pasa cuando x tiende a 4 positivo. Pero como son diferentes límites, si yo quiero calcular el límite de cada uno, dime Alejandra. ¿Con qué te confundiste? Ya. A lo mejor es porque tuvimos dos números diferentes. Lo que pasa es que estamos evaluando, es como que tuviéramos un gráfico. Es lo siguiente. Es como que tuviéramos un gráfico como el que vimos acá. ¿Ya? Pero como tengo no solamente lo que pasa alrededor del 6, ahora tenemos lo que pasa alrededor del 4 y del 4 negativo. No es el mejor gráfico, pero acá. Si yo tengo un gráfico y tengo que evaluar qué pasa en 4 y qué pasa en 4 negativo, lo que yo quiero encontrar es lo siguiente. Si yo tengo una función que se comporta de 3 formas diferentes, puede que esta función sea una cosa así. Por ejemplo, hasta aquí se comporte de una manera, hasta aquí se comporte de otra, y hasta aquí se comporte de otra. ¿Ya? Eso es lo que yo estoy haciendo. Entonces, lo que yo estoy diciendo es, es un gráfico, esto así, al ojo nomás, no estoy viendo si son reales los números o no. Pero para que ustedes entiendan, lo que yo quiero saber es si yo tracé una sola línea al dibujar eso o no. Pero tengo intervalos definidos con diferentes x. Y por lo tanto voy a tener que evaluar lo que pasa cuando x está en 4 negativo y en las proximidades del 4 negativo, y lo que pasa cuando el x está en 4 positivo y en las proximidades del 4 positivo. Es decir, voy a evaluar la función en 4 negativo y en sus proximidades para ver si nunca separé el lápiz, y en 4 positivo y en sus proximidades para saber si nunca separé el lápiz. Eso es lo que estoy haciendo. Entonces, lo evalúo en 4 negativo, en 4 positivo, y ahora lo voy a evaluar en las proximidades de cada uno. Y en las proximidades de cada uno, tengo que considerar el límite por la derecha y el límite por la izquierda de cada uno. En el caso del 4 negativo,
En el caso del 4 negativo, tengo que por la izquierda toma la forma, después la izquierda, de 2x al cuadrado menos 1. Y por la derecha, del 4 negativo, toma la forma de 3x a más b. ¿Ya? Eso pasa por la derecha del 4 negativo. Estos son los valores que toma la función. Como son polinómicas, puedo resolver por sustitución directa ambas. Entonces, reemplazo el valor de x, que es 4 negativo, en ambas y me va a quedar 2 por 4 negativo al cuadrado, menos 1, que ya lo calculé, me había dado 31, ¿cierto? Y evalúo a la derecha. A la derecha tengo 3 por 4 negativo por a más b. Y 3 por 4 negativo es 12 negativo por a más b. Para que exista el límite, estos dos resultados a los que yo llegué tienen que ser exactamente idénticos. ¿Ya? Estos dos resultados tienen que ser idénticos. Entonces me va a quedar una ecuación que me va a decir que 31 tiene que ser igual a 12 negativo por a más b para que exista el límite de x tendiendo a 4 negativo. ¿Ya? Y por otro lado, voy a tener lo siguiente. ¿Qué pasa cuando x tiende a 4 positivo? Cuando x tiende a 4 positivo, entonces hago lo mismo, lo evalúo por la izquierda y por la derecha. Pero fíjense bien, cuando x tiende a 4 positivo, en este caso, x tiende a 4 positivo por la izquierda, tomando esta forma, 3x a más b. Y x, este debió ser un mayor o igual. Ahí sí. Y x tiende a 4 positivo por la derecha, cuando, tomando esta forma. ¿Ya? Ese signo cambiarlo, ¿ya? Es x mayor o igual que 4. Y les va a quedar lo siguiente. Con la derecha, toma la forma de 5 menos 2x. Y por la izquierda, toma la forma de 3x a más b. Como son polinómicas, puedo simplemente reemplazar el valor de x. Me va a quedar 3 por 4, 12, a más b. Y aquí me va a quedar 5 menos 2 por 4, 8, que equivale a 3 negativo. ¿Ya? En otras palabras, se me va a formar lo siguiente. Yo sé que para que el límite de esta función exista cuando tiende a 4 positivo, tiene que ser el mismo resultado por la izquierda que por la derecha. Es decir, 12a más b debe ser igual a 3 negativo. ¿Ya? Pero ¿qué pasa? Todavía no obtengo un valor para a y para b. Lo que ustedes van a tener que hacer es, se los voy a anotar acá. Lo que ustedes van a tener que hacer es lo siguiente. El límite cuando x tendía a 4, negativo, ustedes encontraron que les daban dos resultados. Ustedes saben que para que exista ese límite, esos dos resultados deben ser iguales. 31 tiene que ser igual a menos 12 a más b. ¿Ya? Y cuando evaluaron el límite de x tendiendo a 4 positivo, encontraron que para que exista ese límite, entonces 12a más b
es igual a 3 negativo. Tengo súper mala memoria a corto plazo, ¿no? Ya, ahí sale. 12a más b es igual a 3 negativo. Entonces se van a formar estas dos ecuaciones, ¿ya? Estas dos ecuaciones están en función de a y de b. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes para encontrar los valores de a y de b? Tienen el famoso sistema de ecuaciones que van a resolver de la siguiente manera. Primero van a despejar uno de los dos incógnitas de una de las dos ecuaciones. Me queda más fácil despejar el b, ¿cierto? Me va a quedar que b es igual a 31 más 12a. ¿Ya? Y lo que van a hacer aquí es introducir ese resultado en la otra ecuación. Y les va a quedar que 12a más el valor de b, que está ahora expresado todo en función de a, que es lo que yo despejé al principio. Ese es el valor de b. b encontré que era 31 más 12a, tiene que ser igual a 3 negativo. ¿Ya? Resuelvo. 12 más 12 es 24, a igual a 3 negativo, va. El 31 positivo pasa al otro lado como negativo, y les queda 24a es igual a menos 34. Por lo que a es igual a menos 34 24avos, y si lo simplifican, si no me equivoco, les debiese dar menos 17 12avos. ¿A todos les da lo mismo? Creo que sí. ¿Copié bien? Sí, copié bien. ¿Ya? Este es el valor de a. Teniendo el valor de a, vuelven hacia el resultado que habían obtenido de b. ¿Ya? Y ahora saben que 31 más 12a es igual a b, pero saben que 12a equivale a 12 por 17 doceavos. Y ese va a ser igual al valor de b. Se me van los 12 y me va a quedar 31 menos 17 es igual a b, y por lo tanto b es igual a 14. ¿Sí? ¿Se acuerdan cómo resolví el sistema de ecuaciones? Recuerden que de cualquiera de las dos ecuaciones despejan una. Lo que despejaron lo introducen en la otra ecuación, van a obtener el valor de la variable y vuelven a lo que habían hecho aquí. Y hacen el reemplazo. ¿Ya? Eso es. ¿Dudas con lo que es continuidad? Sí, Denise. Súper agotador, pero van a tener un ejercicio como ese. Por eso se lo quise. ¿Ya? Como yo les decía, todos los ejercicios son súper diferentes entre sí. Entonces, ¿es complicado? No es complicado, pero son demasiados tipos de ejercicios. Entonces, si ustedes tienen claro el concepto, pueden desarrollar cualquier cosa. ¿Ya? Tienen que tener muy, muy clarito el concepto. ¿Ya? Ya, chiquillos. Vamos con lo que es asíntotas horizontales y verticales. ¿Ya? Asíntotas horizontales y verticales, mira, se les voy a enseñar de una manera súper sencilla, porque si nos metemos en lo que es asíntota horizontal y vertical, podemos estar un día entero. Las asíntotas horizontales en un gráfico corresponden a lo siguiente. Son rectas, lo puse completamente al revés. Mira, me equivoqué. No me fijé. Esto que está acá, bueno, no importa, no se los he mandado, así que se los voy a corregir.
¿Ya? Ya. Entonces, las asíntotas horizontales son rectas horizontales o paralelas a X, a los cuales la función se va acercando indefinidamente. Es decir, nosotros podemos trazar esta línea a lo largo de todo el gráfico. ¿Ya? ¿Por qué estoy trazando yo esa asíntota horizontal? Si ustedes se fijan, esta función tiene la siguiente forma. Esta función tiene una discontinuidad, ¿ya? Tiene una discontinuidad donde la función toma diferentes formas y en esta discontinuidad se va a generar un espacio vacío. Ese espacio vacío, si yo trazo una línea horizontal entre medio de ese espacio vacío, a eso se le llama asíntota horizontal, ¿ya? Y asíntota vertical son simplemente rectas verticales o paralelas al otro eje, al eje Y, a las cuales la función se va acercando indefinidamente. Es decir, si yo tengo que esa función es discontinua, se va a generar un espacio entre medio de estas dos rayitas, ¿ya? Y esa rayita que yo voy a trazar verticalmente se llama asíntota vertical, ¿ya? ¿Qué es lo importante de aquí? Lo importante es lo siguiente. Lo importante es que la asíntota horizontal va a cortar en algún valor de Y. Y ese valor de Y al que corte se va a conocer como la asíntota horizontal. Es decir, la asíntota horizontal es el valor de Y por donde pasa esta línea horizontal. Y la asíntota vertical, como va a cortar al eje X, va a ser el valor de X, ¿ya? X, el valor que tome X, va a corresponder a la asíntota vertical. Es decir, yo voy a decir que cuando X es igual, en este caso, a 1, estoy formando aquí una asíntota vertical, y cuando Y es igual a 2, estoy formando aquí una asíntota horizontal. ¿Ya? Asíntota horizontal, valores para Y, asíntota vertical, valores para X. ¿Ya? Entonces, ¿qué te dice la definición formal de una asíntota horizontal? La función formal de una asíntota horizontal te dice que cuando tú evalúas el límite, cuando X tiende a infinito, es decir, cuando X es un número muy grande, o infinito negativo, o un número muy pequeño, la función va a tomar un valor específico. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Recuerden que la función es lo mismo que Y. Te dice que si X tiende a infinito, la función va a ser igual a 2. ¿Ya? Cuando X es un valor muy grande, en este caso, cuando X toma un valor muy grande, tú te vas a ir acercando cada vez más al número 2. Si se fijan aquí, era 5, 4, 3, 2, 2,5, 2,4, pero entre más grande se está haciendo el X, más cerquita estamos del número 2. ¿Ya? Esa es la asíntota horizontal. En cambio, la asíntota vertical, como lo vemos en el segundo ejemplo, cuando X es igual a 2, cuando X es igual a 2, nosotros vamos a tener que esta recta que yo trazo nunca toma el valor de 2. Fíjense bien. ¿Ya? Es decir, cuando X es igual a 2, nunca voy a tocar a ninguna de las dos funciones. ¿Ya? Entonces, lo que yo voy a decir es lo siguiente. Si 2 lo evalúo por la derecha, al evaluarlo por la derecha, me voy a topar con esta función que tiende al infinito positivo. ¿Ya? Pero si a 2 lo evalúo por la izquierda, me voy a topar ya no con la función que está arriba, sino que con la función que está hacia abajo. ¿Ya? Y esta función es cada vez más pequeña
si yo evalúo el límite, cuando x tiende a 2 por la derecha, el límite de esa función va a ser infinito positivo. ¿Ya? Solamente viendo el gráfico. Si yo veo el gráfico y x se mueve un poquito para la derecha, cuando me mueva un poquito para la derecha, me voy a acercar a esta función que está tomando un número muy grande. ¿Ya? Por lo tanto, voy a decir que el límite de la función es infinito positivo. Porque no sé hasta qué punto voy a llegar para encontrar a qué valor corresponde esa función. ¿Ya? Pero si yo evalúo el límite por la izquierda, entonces voy a tener que irme hacia el otro gráfico, que está más cerquita del 2 por la izquierda. ¿Ya? Y lo que pasa aquí no se alcanza a apreciar, pero es un número que está un poquito a la izquierda, que en algún punto se va a encontrar con esa función de manera imaginaria. ¿Ya? Pero cuando se encuentren, se van a encontrar en el infinito negativo. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a tener que, por la derecha se acerca a infinito positivo, por la izquierda se acerca a infinito negativo. ¿Ya? En cambio, si yo hago la evaluación aquí, fíjense lo que pasa. Este puntito que está aquí, dice que cuando x es 1, el resultado de la función va a ser exactamente 2. Eso significa ese puntito que está aquí. Entonces, si ustedes quieren evaluar el límite cuando x tiende a 1, por la izquierda de esta función, solamente viendo el gráfico, ustedes dicen, bueno, me voy a poner un poquito más a la izquierda del 1 y me voy a encontrar con que el resultado es muy parecido a 2. ¿Ya? Si yo evalúo el límite por la derecha, el resultado, ¿a cuánto va a ser igual si yo lo evalúo por la derecha? Vamos, chiquillos, si yo lo evalúo por la derecha, ¿a cuánto me va a dar el resultado? Por la derecha, no alcanzo a tocar ese puntito que está ahí. ¿Por qué no? Porque ese puntito solamente va a corresponder a la sustitución de x igual a 1, ¿ya? O a su izquierda. Hasta su izquierda, fíjense bien, por la izquierda encuentro este gráfico, pero por la derecha ya no encuentro este gráfico. Por la derecha me voy a encontrar con este gráfico que está acá. ¿Ya? Eso pasa a la derecha del 1. Esto pasa a la derecha del 1 y esto pasa a la izquierda del 1. ¿Ya? Esto pasa a la derecha y esto pasa a la izquierda. ¿Ya? Entonces, a la derecha, si yo reemplazo por 1 un poquito más a la derecha, ¿hasta qué punto voy a llegar? Tal que yo diga, llegué a este número y el resultado de la función es este que encontré aquí. Perfecto, Rafael, infinito positivo. ¿Ya? Es decir, si ustedes evalúan su función por la derecha, cuando x tiende a 1 por la derecha, esto se va a ir acercando cada vez más al infinito positivo. ¿Ya? Pero si lo evalúo por la izquierda, fíjense bien, por la izquierda no llegué al infinito. Evalué la función en x por la izquierda del 1 y llegué a un número muy parecido al 2. ¿Ya? Ya. Entonces, ¿qué pasa aquí? Si yo evalúo la función exactamente en el número 2, exactamente en el número 2 no va a pasar absolutamente nada. ¿Ya? Si yo evalúo mi función, en este caso en 2, en exactamente 2, no hay nada.
no hay absolutamente ni un número. Solamente tenemos funciones que están determinadas hacia la derecha del 2 o hacia la izquierda del 2. ¿Ya? En cambio, esta función que está aquí, este puntito negro que está marcado aquí, significa que si ustedes evalúan su función en 1 y lo evalúan exactamente en 1, ¿cuál es el resultado que van a obtener si evalúan la función en 1? Si x es igual a 1, significa que la función, es decir, el valor de y, es igual a ¿cuánto? Si es exactamente 1. A 2, perfecto. Ese es el resultado de la función, ¿ya? Pero ojo, si no existiera ese puntito que está ahí marcado, como en el caso del otro gráfico, fíjense que no hay ningún puntito en ninguna parte, es decir, no tengo valores para 2. Si no existiera ese puntito, y esto estuviera así, por ahí, significa que si yo busco exactamente qué pasa con 1, nunca voy a encontrar un valor para 1, jamás. Pero sí lo voy a encontrar hacia la derecha del 1, me voy a topar con que cuando yo me vaya por la derecha del 1, me voy a acercar al infinito positivo, ¿ya? Y si me voy por la izquierda del 1, me voy a topar con que el límite es 2, ¿ya? Pero en el 1 exacto no tengo resultados, si es que no estuviera ese puntito de ahí, ¿ya? Como está ese puntito, entonces yo puedo decir que cuando reemplazo el valor de x por 1, mi función es igual exactamente a 2. ¿Ya? Es un poco complicado, pero al final es que ustedes sepan hacer la visualización de qué pasa cuando x es 1, qué pasa cuando x está un poquito más a la derecha que el 1, qué pasa cuando x está un poquito más a la izquierda que 1. Ya sepan hacer esa evaluación. Yo les voy a poner algunos gráficos para que ustedes vayan aprendiendo a visualizar. ¿Ya? Ya. Vamos a hacer un ejercicio y con esto terminamos. Me dicen, calcule el límite, calcule la asíntota horizontal y vertical para esta función. ¿Ya? Formalmente lo que ustedes tienen que hacer para calcular una asíntota horizontal es evaluar qué pasa cuando x tiende a infinito. ¿Ya? Lo que hablábamos anteriormente. ¿Qué pasa cuando x tiende a infinito? Es la asíntota horizontal. ¿Ya? ¿Y cómo voy a hacer eso? Simplemente voy a decir que el límite de la función que estoy evaluando ahí, 2x más 1 partido x menos 2, cuando x tiende a infinito, es igual a. Si yo reemplazo por infinito, ¿qué me va a quedar en el numerador si yo reemplazo por infinito? Infinito. 2 por infinito es infinito, más 1 es infinito. Y abajo, ¿qué me va a quedar si yo reemplazo por infinito? Infinito menos 2 es lo mismo. Tienen una indeterminación. Si se les indetermina, ¿qué tenían que hacer cuando se les indeterminara por infinito dividido infinito? Y yo se los enseñé. Es lo que me dijo Rafael casi al principio de la clase. ¿Qué hacían para calcular una indeterminación infinito partido infinito? Súper bien, Rafael. Busco el x que tiene el exponente mayor, tanto en el numerador como en el denominador. ¿Ya? Y todo lo demás lo elimino porque no afecta nada al infinito, ¿cierto? Entonces me va a quedar 2x partido por x. Se me van a simplificar los x y el resultado va a ser igual a 2. Por lo tanto, hay una asíntota horizontal y eso ocurre en f de x igual a 2, que es el resultado que ustedes obtuvieron. Así ustedes obtienen las asíntotas horizontales, como el ejemplo que tenían aquí. Lo único que yo hice fue decir, ¿qué pasa cuando x tiene un número muy, muy grande? Como yo sé que x tiene un número muy grande y esta función siempre va a ser así, ¿ya? A lo que yo me voy a acercar como límite es al número 2, que es con el que estoy chocando aquí si yo trazo
esa línea vertical en ese espacio vacío. Perdón, esa línea horizontal en ese espacio vacío. Esa línea horizontal en ese espacio vacío choca justo en el I igual a 2. Y por lo tanto, I igual a 2, o S de X igual a 2, es mi asíntota horizontal. ¿Qué es lo que yo tuve aquí? Cuando X tiende a infinito, cuando X se acerca a infinito, la función choca aquí, en 2. ¿Ya? Y la asíntota vertical se hace de la siguiente manera. Ustedes van a hacer lo siguiente. Esta es la función más rápida para calcular, o sea, la forma más rápida de calcular la asíntota vertical. Ustedes van a tomar el dominio de la función, ¿ya? Que en este caso es x menos 2. Toman el dominio de la función y les va a quedar que el dominio de esta función equivale a lo siguiente. ¿Cómo se calculaba el dominio de una función racional? ¿Qué tenían que hacer ustedes para calcular el dominio de una función racional? ¿Se acuerdan? El dominio era los valores de x, los valores que puedo tomar x. ¿Ya? ¿Se acuerdan o no? En una función racional, ¿qué valores puede tomar x? Si ustedes tenían una fracción, ya, cuando ustedes tenían una fracción y querían calcular el dominio, ustedes tenían que decir que el denominador jamás podía ser 0. ¿Ya? Eso tenían dominios para distintas funciones. En las funciones racionales ustedes se fijaban en el denominador y decían que el dominio nunca podía ser 0. Es decir, x menos 2 nunca puede ser 0, o si no esa función se va a indeterminar. Despejo el valor de x y les va a quedar que x tiene que ser distinto que 2 para que esa función no se indetermine. Fíjense bien. Si x es 2, les va a quedar 2 menos 2 es 0. Y las funciones divididas por 0 no existen. Entonces, la asíntota vertical consiste en lo siguiente. Consiste en que ustedes calculen el límite cuando x tiende a ese valor que indetermina la función, es decir, a 2, ¿ya? Copio mi función, que es en este caso 2x más 1 dividido x menos 2, ¿ya? Y me va a quedar lo siguiente. Si yo hago esa evaluación, por evaluación directa, me quedaría 5 dividido entre 0, ¿ya? Y 5 dividido entre 0 no existe. Y lo que va a pasar aquí es lo siguiente. Cuando x tiende a 2, voy a tener que cuando x tiende a 2, cuando x tiende a 2, voy a tener que esta función se me va a indeterminar, ¿ya? Por lo tanto, yo voy a decir que la asíntota vertical ocurre en x igual a 2. ¿Por qué? Porque el límite, que es un caso 5, que no se lo di como caso como tal, como ejercicio, el límite de una función cuando tiende a un número cualquiera, por ejemplo, a2, ¿ya? Y esta función se te indetermina y te queda una constante dividido 0, ojo, no 2, o sea, no 0 dividido 0, como habíamos visto en el caso 2 y 3 que vimos en la primera clase, sino que una constante dividido 0. Cuando yo tengo una constante dividido 0, el límite de eso es infinito, ¿ya? ¿Por qué? Porque lo que ocurre aquí no es que la función esté tomando el valor de 2, está tomando valores muy parecidos a 2, ¿ya? Son muy parecidos a 2, lo que van a provocar que esto sea muy parecido a 0, pero nunca es 0 como tal.
Y cuando ustedes dividen un número 5, dividido un número muy, muy pequeño, por ejemplo 0,00000005, ustedes van a obtener que el resultado de eso es infinito. Es decir, el caso 5 te dice que cuando el límite de una función te da una constante dividido 0, siempre el resultado de eso es infinito, ya sea positivo o negativo. Miren, lo importante de esto es que calculen el dominio y digan que en ese valor donde se indetermina la función hay una asíntota vertical. Es así de sencillo. Si el dominio les queda que x puede tomar cualquier valor excepto el 2, entonces ustedes dicen que cuando x es igual a 2 hay una asíntota vertical. ¿Ya? Lo que va a provocar, que es lo que habíamos visto en los ejercicios anteriores, lo que va a provocar que en este dibujo, fíjense bien, hay una función indeterminada. No existe una función cuando x es igual a 2. Eso es lo que le está diciendo el gráfico. Cuando x es igual a 2, no existe una función. No choco con ninguno. Si me corro un poquito hacia la derecha, me voy a topar con que el límite es infinito positivo. Si me corro un poquito para la izquierda, me voy a topar con que el límite es infinito negativo. Eso es lo que les dice este resultado. ¿Ya? Este resultado les dice que cuando x es igual a 2, entonces no voy a tener una función definida como tal, pero si me muevo hacia los lados, el resultado va a ser infinito positivo o infinito negativo. ¿Ya? Este x igual a 2, donde no existe función, se conoce como asíntota vertical. ¿Ya? Que es cuando yo trazo una línea donde se genera ese espacio en blanco. ¿Ya? Recuerden, la asíntota horizontal la calculan con el límite cuando tiende a infinito, y la asíntota vertical, ustedes dicen que simplemente es aquel valor donde la función se indetermina. Y ese valor donde la función se indetermina, la calculan con el dominio. El único ejercicio que tienen en la prueba con respecto a asíntotas es un ejercicio como este. ¿Ya? Tienen un solo ejercicio de asíntotas y tienen que hacer algo muy parecido a esto. ¿Ya? Recuerden, calculen el límite cuando tiende a infinito, ese va a ser la asíntota horizontal, y calculen cuál es el valor que hace que esta función se indefina, y ese va a ser la asíntota vertical. El valor de x que hace que la función se indefina. Y la asíntota horizontal es el resultado de calcular el límite cuando x tiende a infinito. Sí, la verdad, Rafael, esto es súper complejo. De hecho, no me quise meter en este tema porque es demasiado difícil y en verdad en la prueba solamente tienen un gráfico de esto. Tienen que evaluar, por ejemplo, en un gráfico, si ustedes ven este gráfico, tienen que decir ya, ¿cuál es el límite de 1 por la derecha? El límite de 1 por la derecha es más infinito, ¿ya? Porque si ustedes hacen una raya vertical, van a llegar al más infinito. El límite de 1 por la izquierda es un número muy parecido al 2, porque si ustedes trazan una raya vertical, se van a encontrar con que la función vale 1,99, que es muy parecido a 2. Y si ustedes evalúan la función exactamente en 1, se van a encontrar con que el resultado de evaluar la función en 1 es 2. Ese tipo de cosas tienen que hacer ustedes, ver un gráfico y hacer exactamente lo que yo les dije. ¿Ya? Aquí también. Aquí x no está tomando, si yo lo reemplazo en mi función no voy a encontrar ni un valor. ¿Ya? Si se fijan, si yo trazo una línea no me voy a encontrar con ninguna de los dos gráficos que tengo ahí. Pero si yo lo evalúo por la derecha, que es lo que ustedes tienen que hacer en la prueba, les van a decir, cuando x tiende a la derecha, ¿cuál es el resultado de la función? Cuando x está un poquito más a la derecha del 2, entonces el resultado va a ser un número muy cercano al infinito positivo. Pero si lo evalúo por la izquierda,
el resultado va a ser un número muy cercano al infinito negativo. ¿Ya? Y si lo evalúo en 2, no tengo ningún resultado. Eso es. ¿Ya? Eso sí que yo. Por ejemplo, en esta función, si ustedes calculaban el límite, este era el gráfico, el límite de la función cuando tiende a infinito, le va a quedar que y es igual a 2 y esa es la asíntota horizontal. Es lo que nosotros hicimos aquí. La asíntota horizontal la calculamos cuando x tiende a infinito y me voy a encontrar con que el valor de esa función es 2. La asíntota horizontal es 2. Asíntota vertical va a ser hacia la derecha es infinito positivo, hacia la izquierda es infinito negativo. ¿Ya? Sí, hay que practicar mucho, Rafael. Se puede subir a el ejercicio de eso para que practiquen. Ya ahí se van a dar cuenta que practicando, al final no son cosas difíciles. Lo que pasa es que son demasiados tipos de ejercicios. Ya igual les di plazo hasta el miércoles para que ustedes puedan, si es necesario, escuchen de nuevo la clase, aprovechen que tienen las clases grabadas, mándenme consultas por correo y hagan las guías que yo les mando, que las guías están pensadas en que ustedes terminan de digerir la materia. Lo más seguro, yo por lo menos cuando iba a la universidad entendía el 10% de lo que me hablaba el profesor, pero yo lo grababa y después lo escuchaba y entendía el 50%. Y a la tercera vez ya entendía el 100% y no había forma de que se me olvidara. Entonces, lo normal es que por lo menos se queden con el concepto, pero cuando vayan practicando ustedes o escuchen la clase nueva, se van a dar cuenta que al final esto es súper sencillo. Esta cuestión es pura práctica. ¿Ya? Sí, te juro, Rafael, que es verdad. Yo en el pregrado y en el magíster hice exactamente lo mismo. Yo iba a clases y entendía el 10% y decía que me estaba hablando en chino este profesor. Y lo grababa. Llegaba a la casa, lo escuchaba y ya entendía un poco más. La tercera vez yo decía, pero si esta cuestión es tan fácil, ahora lo entiendo, pero lo entendía a la tercera, no a la primera ni a la segunda. Incluso la quinta, la décima, no importa, yo no me rendía. Y así lograba entender el 100% y realmente me daba cuenta que era muy fácil, pero a la cabeza mía le hacía falta un entrenamiento, le hacía falta digerir los conceptos para que se diera cuenta que era muy fácil. ¿Ya? Así que eso. Ya, chiquillos, los dejo.